Bienvenidos una vez más a su canal de chismes turcos predilecto, donde les traemos las últimas noticias, rumores y dramas de las estrellas que más amamos, o quizás no tanto. Hoy tenemos un tema que ha estado dando vueltas por las redes sociales y nos han estado pidiendo a gritos que comentemos, que dijo la novia de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de sumergirnos en este mar de chismes, quiero invitarlos, como siempre, a que le den al botón de suscribirse. No se arrepentirán, aquí siempre encontrarán las primicias del mundo del espectáculo turco, análisis profundos y por supuesto, mucho drama. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Bueno, pongámonos serios. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabemos, fue un fenómeno. No solo arrasaron en la pantalla con su química en Sen Kalkam, sino que también conquistaron nuestros corazones fuera de ella. Su romance fue seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo, y su ruptura, como pueden imaginar, fue un golpe durísimo para muchos. Fue una de esas relaciones que trascendieron la pantalla y se convirtieron en un referente de amor y complicidad para toda una generación de seguidores. Ahora, Kerem Bürsin parece haber seguido adelante. Hace poco se le ha visto muy cerca de una nueva persona, una actriz turca emergente llamada Aslan Güler. Y es aquí donde las cosas se ponen interesantes. Porque, claro, la sombra de Hande Erçel es muy larga, y cualquier persona que se acerque a Kerem inevitablemente será comparada con ella. Aslan Güler, una joven con un talento prometedor y una belleza que está conquistando al público turco, se ha convertido en el centro de atención, no solo por su propio mérito, sino también por su cercanía con uno de los actores más codiciados de Turquía. Desde que se hizo pública la relación de Kerem con Aslan Güler, las redes sociales han estallado en comentarios. Los fans de Hande, por supuesto, han estado muy activos, analizando cada foto, cada comentario, cada gesto de la nueva pareja. Y como suele suceder en estos casos, los rumores y las especulaciones se han disparado. Hande Erçel, Kerem Bürsin, Aslan Güler se han convertido en trending topics mundiales, con debates acalorados sobre quién es mejor para Kerem, si Aslan se parece o no a Hande y si esta nueva relación tiene futuro. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué ha dicho realmente Aslan Güler sobre Hande Erçel? Bueno, aquí es donde entramos nosotros para separar la verdad de la ficción. En el mundo del chisme, la desinformación puede correr como la pólvora, y es nuestra misión desenmascarar los rumores infundados y ofrecerles la información más precisa y verificada posible. Hemos estado investigando a fondo y hemos encontrado algunas declaraciones clave que Aslan Güler ha hecho en diferentes entrevistas y publicaciones en redes sociales. La verdad es que hasta ahora ha sido muy cautelosa y respetuosa al hablar de Hande. No ha habido ataques directos ni comentarios despectivos. Más bien ha mantenido una actitud bastante diplomática y centrada en su propia relación con Kerem. Esto demuestra una madurez y una inteligencia emocional que son dignas de admiración, especialmente considerando la presión mediática a la que está sometida. En una entrevista reciente con la revista Magazine Dunias, por ejemplo, le preguntaron directamente sobre la comparación constante con Hande Erçel. Su respuesta fue algo así como: entiendo que Hande y Kerem compartieron una relación especial y que su trabajo juntos fue muy querido por el público. La admiro como actriz y respeto su historia con Kerem. Yo estoy enfocada en construir mi propia relación con él, y espero que la gente nos dé la oportunidad de conocernos como pareja por nosotros mismos. Una respuesta elegante y respetuosa que demuestra su profesionalismo y su deseo de evitar conflictos innecesarios. Otra declaración que llamó nuestra atención fue en una publicación de Instagram, donde un fan le comentó algo negativo sobre Hande. Aslan respondió de manera muy elegante diciendo: todos merecemos respeto y admiración por nuestras propias razones. Hande es una actriz talentosa y le deseo lo mejor en sus proyectos futuros. Esta respuesta fue aplaudida por muchos, ya que demuestra su madurez y su capacidad para elevarse por encima de los comentarios negativos. Como ven, no hay señales de una rivalidad intensa o de un conflicto abierto entre las dos actrices. Parece que Aslan está tratando de navegar esta situación con la mayor gracia y madurez posible. Es evidente que es consciente de la sombra de Hande, pero está decidida a construir su propio camino y a demostrar que su relación con Kerem es válida y genuina. Su actitud ha sido interpretada por muchos como una señal de seguridad en sí misma y de confianza en su relación con Kerem. Sin embargo, la ausencia de conflicto directo no significa que no haya tensión.
La presión de los fans, las constantes comparaciones y el escrutinio público son factores que seguramente afectan a Aslan. Es comprensible que se sienta intimidada o incluso insegura a veces. Imaginen tener que lidiar con millones de personas opinando sobre cada aspecto de su vida, comparándola constantemente con la expareja de su novio y analizando cada uno de sus gestos. Es una situación que pondría a prueba la fortaleza mental de cualquiera. Además, algunos medios de comunicación han intentado crear un drama donde no lo hay, editando declaraciones, sacando frases de contexto y alimentando la especulación. Por eso es tan importante ser críticos con lo que leemos y vemos en Internet, y no dejarnos llevar por los rumores y las exageraciones. Los medios de comunicación a menudo se benefician de la controversia, y no dudan en manipular la información para generar más audiencia. Lo que sí podemos decir con certeza es que la situación es delicada y que requiere mucha empatía y comprensión por parte de todos. Tanto Anne Ercel como Aslan Guler son mujeres talentosas y exitosas que merecen respeto y la oportunidad de vivir sus vidas sin ser constantemente comparadas o juzgadas. Ambas han demostrado ser profesionales dedicadas a su trabajo y merecen el apoyo de sus fans y del público en general. Ahora pasemos a analizar las posibles razones detrás de la actitud cautelosa de Aslan. Una explicación podría ser, simplemente, que es una persona discreta y que prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. En un mundo donde la sobreexposición es la norma, Aslan podría estar optando por un enfoque más reservado, priorizando su bienestar emocional y protegiendo su relación de la vorágine mediática. Otra posibilidad es que su equipo de relaciones públicas le haya aconsejado ser prudente al hablar de Ande, para evitar crear una controversia innecesaria. Los equipos de relaciones públicas juegan un papel fundamental en la imagen pública de los artistas, y a menudo les aconsejan sobre cómo manejar situaciones delicadas para evitar dañar su reputación. También es posible que Aslan realmente admire a Ande como actriz y que no quiera generar ningún conflicto entre ellas. Al fin y al cabo, ambas trabajan en la misma industria y es importante mantener una buena relación profesional. A pesar de la competencia que pueda existir, es fundamental mantener el respeto y la cordialidad entre colegas. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Aslan ha demostrado tener mucha inteligencia emocional y una gran capacidad para manejar situaciones difíciles. Ha sabido mantenerse firme ante la presión y ha evitado caer en provocaciones. Esto la posiciona como una figura madura y sensata, capaz de navegar por las turbulentas aguas del mundo del espectáculo. En resumen, hasta el momento, no hay evidencia de que Aslan Guler haya hecho comentarios negativos o irrespetuosos sobre Anne Ercel. Más bien ha mantenido una actitud cautelosa, respetuosa y centrada en su propia relación con Kerem Bürsin. Su comportamiento ha sido elogiado por muchos, quienes la consideran una mujer elegante y sofisticada. Es importante recordar que todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas y a encontrar la felicidad. Kerem Bürsin ha seguido adelante y está construyendo una nueva relación con Aslan Guler. Y aunque es natural que los fans de Anne Ercel sientan nostalgia por su antigua pareja, es importante respetar la decisión de Kerem y darle a su nueva relación la oportunidad de florecer. Todos merecemos la oportunidad de amar y ser amados, y es importante apoyar a nuestros ídolos en sus decisiones personales. En última instancia, lo que importa es que todos sean felices y que puedan vivir sus vidas en paz y armonía. Dejemos de alimentar el drama innecesario y enfoquémonos en apoyar a nuestros actores favoritos en sus proyectos profesionales y personales. La vida es demasiado corta para perder el tiempo en conflictos y controversias sin sentido. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante nuestro análisis. La verdad es que este tema da para mucho debate y seguramente seguirá generando controversia en el futuro. La relación entre Kerem, Ande y Aslan seguirá siendo objeto de escrutinio público, y es importante que mantengamos una actitud crítica y respetuosa al analizar la situación. Quiero agradecerles por acompañarnos una vez más y por ser parte de esta comunidad de chismosos turcos. Son los mejores. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Ahora cuéntame en los comentarios qué opinas tú de todo esto. ¿Crees que Aslan Guler está siendo sincera en sus declaraciones? ¿O crees que hay algo más detrás de su actitud cautelosa? ¿Qué crees que depara el futuro para Kerem, Ande y Aslan? Déjame tus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan.
Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por último, pero no menos importante, recuerda darle like a este vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima. Y recuerden, chismosos, mantengan la mente abierta y el corazón lleno de amor. Nos vemos en el próximo vídeo.